más cordial bienvenida les doy en esta noche preciosa que ya aquí para compartir la bella palabra del Señor. Esta noche yo voy a compartir en Apocalipsis en el capítulo 1 y voy a dar lectura para iniciar versículos del 1 al 3 en este bello tema, en esta bella enseñanza que nos habla tan bonito el Señor acerca de las cosas futuras. Pero sabemos que ya ahorita ya está la manifestación, las señales para el levantamiento de la iglesia, para que inicie todo esto. Pero esta palabra que el Señor nos dejó aquí en Apocalipsis 1, en donde voy a empezar primero. Yo sé que tengo del 18 al 20, pero voy a iniciar para abrir esta noche del 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mira el versículo 3, 3 verbos hermosos se mencionan aquí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, esta es la introducción. Y aquí pues Dios habla, el Señor nos habla acerca de lo que Él hizo, diciendo que Él declaró que estuvo muerto, pero que resucitó y nos ha dado vida. Y lo interesante en todo esto, aquí donde voy a iniciar, es el mensaje. Ustedes se han preguntado, han pensado, ¿por qué empieza Apocalipsis con el mensaje a las iglesias? Claro, después de la introducción del Señor, empieza el mensaje a las iglesias. ¿Por qué? ¿Qué es el propósito de Dios? Porque la iglesia verdadera va a ser levantada antes de que la ira de Dios se desate, la ira, los juicios, porque sabemos que la iglesia, Dios nos ha librado de la ira venidera, ahí lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9, ahí Pablo nos habla de que Dios nos ha guardado de la ira, de esta ira que se va a iniciar después de que la iglesia sea levantada. Pero hay una situación muy hermosa que el Señor nos dejó y que Cristo nos enseña. En los versículos del 18 al 20, dice Dios, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y el Hades, dice el Señor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Después de que el Señor nos da el consejo y nos habla el Señor en los mensajes a las iglesias acerca de que nosotros debemos de estar preparados. Y pues es imposible ignorar estos tiempos, es imposible dejar de enseñar, de predicar y de decir estas cosas que vienen principalmente a la iglesia, porque la iglesia tiene que ser levantada. La iglesia se da, capítulos 2 y 3, ahí se cierra el tema de la iglesia, empieza el 4, la adoración al Padre, la iglesia hasta capítulo 19, 11 al 21, que Cristo regrese a establecer su reino aquí en la tierra. Ahí es donde aparece nuevamente la iglesia. Pero, ¿qué misión tiene la iglesia? Eso es lo bonito, eso es lo importante. Dice el Señor que Él vive por los siglos de los siglos. Sabemos que Él es eterno, Él es el alfa y la omega, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Y luego dice, pero dice el Señor, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
¿Qué significa? ¿Qué nos quiere? ¿Qué nos habla Dios más bien acerca de esas llaves? Miren lo bonito. Si hablamos de las llaves, sabemos que en Mateo, en el capítulo 16 y versículo 19, cuando Dios le da la autoridad, le dice a Pedro que a él le fueron entregadas las llaves. ¿Cuáles llaves? Dice que es la autoridad para atar y desatar. Lo que atamos en los aires se desata en la tierra y viceversa. Entonces es una autoridad que Cristo ha dado a la iglesia, a los evangelios. Esa es la razón que el Señor nos habla de las llaves, que las llaves son símbolo de autoridad. ¿Por qué? Porque cierran y porque abren y porque es la autoridad. Cuando uno llega a su casa, a su carro, saca uno la llave y con toda autoridad abrimos puertas del carro de nuestra casa porque son nuestras llaves. Entonces las llaves abren y cierran. Y lo que el Señor le está diciendo, voy a compartir aquí en Mateo, en el capítulo 16, y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos la iglesia, lo que somos en Cristo Jesús. Esa es la razón que el Señor nos ha dado esa autoridad, porque también nosotros como iglesia debemos de abrir las llaves, con las llaves, el reino de los cielos y de atar y de desatar. Esto lo confirma también el Señor en Juan 20, 22 y 23. Ya ahí el Señor ya da autoridad a todos los apóstoles. Y ahí les habla más bonito el Señor y les dice que vayan por todo el mundo, pero dice, ustedes tienen la autoridad, no con estas palabras, ustedes pueden leer, de atar y de desatar, es la autoridad que nosotros tenemos. Pero dice el Señor, a quienes les retuviereis los pecados, les van a ser retenidos. Y a quienes se los liberen, se los suelten, entonces van a ser sueltos sus pecados. Esa es autoridad de la iglesia. ¿En qué tiempo la iglesia tiene que retener los pecados? Cuando la persona ya no quiere saber nada, ya se está burlando de las cosas del Señor. La iglesia tiene la autoridad. No es ninguna entidad aquí en la tierra. No te confundas. No es Roma. No es un pastor. No es un sacerdote. No es nadie. Es la iglesia verdadera a la que Cristo nos ha entregado esa llave. Miren lo que dice en el 19. Dice, y a ti te daré, después de la confesión de Pedro, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es de atar y de reprender toda la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, como creyentes, se supone que no vamos a ir ahí andando atando y reprendiendo. No. Se trata de la palabra de Dios cuando la iglesia verdadera está guiada por el Espíritu de Dios. Este llamamiento tan hermoso lo encontramos, fíjense, desde Salmo 68, 18, yo voy a compartir ahorita, aquí en la misma palabra, en Jesucristo, cuando Él dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué dones son? Dice Efesios 4. ¿Cuáles dones son? Dice, y por esto constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Ahí nos da esa lista. Entonces, en la iglesia, aquí en la tierra, la que tenemos autoridad para abrir y cerrar el cielo por el evangelio, obviamente. No es poder nuestro, es poder del Espíritu Santo. Es poder que Cristo nos ha dado a la iglesia por medio de su Espíritu Santo cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, como lo vemos en el libro de los Hechos. Ahora, cuando el Señor dice, he aquí que vivo
y estuve muerto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y dice que vive por los siglos de los siglos. Y Cristo tiene las llaves del Hades, de la muerte y del Hades. ¿Qué nos enseña Jesucristo con todo esto? Mira, dice Primera de Pedro en el capítulo 3 que dice que cuando Cristo, déjenme leer aquí, dice que Él bajó a las profundidades de la tierra. Es lo que dice el Señor. Aquí dice en el 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por aguas. Dice mi hermano Pedro que Cristo bajó a las profundidades de la tierra y que fue y que predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué está hablando Dios a través de mi hermano Pedro? Cuando Cristo está en la cruz, el ladrón le dice, ya después de que se arrepiente, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta de Jesucristo la conocemos muy bien. Él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa noche, esa misma noche, ahí estuvo el Señor. Miren, cuando la persona muere, inmediatamente dice Pablo que es un abrir y cerrar de ojos, así como va a ser la resurrección, porque cuando la persona muere, cierra sus ojos por última vez en este mundo, los abre a la eternidad. Entonces lo que aquí queda es el cuerpo. Y en ese tiempo lo que el Señor está hablando y prometiéndole al ladrón que estaría con él esa noche en el paraíso. Esto no es en el cielo, claro que no es en el paraíso. ¿Por qué? Porque dice que bajó, dice Pedro, a las profundidades de la tierra y fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuáles eran estos espíritus? Estas almas, estas personas, eran los del tiempo de Noé. Y Cristo, al morir, él inmediatamente, no hay duda, por estos versículos, que él al cerrar sus ojos, expirar, dar su último suspiro, nuestro Rey, en esa muerte tan cruel, él al momento, él baja a las profundidades de la tierra. Y había dos propósitos de que Cristo bajara. La primera era predicar a aquellos hombres que no quisieron el evangelio de Jesucristo, porque recuerden que desde Génesis 3:15, ahí está la promesa de un Salvador. Entonces, cuando Noé y todos predicaron, nadie les creyeron, nadie, no quisieron creer, no quisieron aceptar, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Pero sabemos que ahí está el paraíso, ¿por qué? Porque Adán y Eva entregaron todo señorío a Satanás. Entonces él tenía las llaves del paraíso. Pero el paraíso estaba dividido en dos partes. Ahí nos muestra, ustedes pueden leer ahí en Lucas capítulo 16. Y no es una parábola, la del rico y de Lázaro. Este es hecho real. Que Cristo, por ser Dios y todopoderoso, él tenía acceso a todo, a lo eterno, él tenía acceso a todo. Y les digo algo, como la iglesia lo tenemos, no en esa magnitud, no me entiendas así, en el aspecto de que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos nosotros el poder
para orar por enfermos, sanar, resucitar muertos, echar fuera demonios. Esa es la autoridad que nosotros, la iglesia, tenemos. Pero cuando Cristo bajó, les predicó, ellos tenían que saber a quién habían rechazado. Pero no solo eso, porque recuerden que aquí dice que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, o sea, del infierno y de Satanás. Porque el abismo, si tienen duda, vayan a Lucas 16, por favor, porque el abismo estaba dividido en dos partes. Había una cima y lo podemos ver porque cuando el rico muere, el rico está atormentado en esa llama. ¡Wow! Tremendo. Y en esa sed. Y luego voltea y ve ahí a Abraham y ve a Lázaro en el seno de Abraham, que Abraham, el padre de la fe, de acuerdo a esa escritura de Dios, era el que estaba ahí, porque él es el padre de la fe y él estaba ahí. Por eso se menciona muchas veces el seno de Abraham. Entonces, cuando aquel hombre está en tormentos, voltea y dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo para que moje mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El padre Abraham le dijo: tú tuviste en tu vida tus bienes. Ahora, no le dijo así, ¿verdad? Pero ahora estás pagando. Y Lázaro tuvo sus males, que es por servir obviamente y seguir a Dios, y ahora él está aquí en este lugar. Entonces, eso nos muestra con claridad, qué triste que mucha gente no entiende, pueblo de Dios, que no entiende esa escritura. Entonces, cuando Cristo, ahí es cuando Cristo sale, arrebata las llaves a Satanás y saca, se les acabo de decir, Salmo 68, 18, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? De la iglesia. La iglesia de Jesucristo. Ahí nos dice Pablo en Efesios 4. Entonces, esas son las llaves de las que tiene nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo. Y sabemos, por la misma palabra, nosotros sabemos que mucha gente, fíjate, ni siquiera creen. Mucha gente no quiere saber nada. Ay, no, es que esos temas me asustan. ¿Cómo te va a asustar? Si lo más seguro que cada uno de nosotros, cada ser viviente aquí en la tierra, es lo único seguro y asegurado que tenemos. Todos vamos a salir de este mundo. Y esos versículos nos muestran la vida de Dios, la vida de Cristo. Él tiene esas llaves del Hades, del infierno, de la muerte. Él las tiene porque cuando estamos en Cristo Jesús, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros mientras nos mantengamos fieles, mientras hagamos siempre la voluntad de Dios. Pero fíjate qué lindo nuestro Padre, que Cristo permitió que bajara a las profundidades de la tierra para sacar y no estaban en tormentos, obviamente, pues ese era el paraíso. Estaba dividido, ya uno era la condenación, el infierno, eso hay que entenderlo. Entonces, donde estaba Abraham no era tormento, claro que no, era el paraíso, lugar hermoso, pero no podían salir de ahí hasta que Cristo bajara a las profundidades de la tierra, porque Satanás tenía esas llaves y nadie podía salir de ahí. ¡Qué tremendo! Fíjense, qué lucha tenemos los verdaderos creyentes con el enemigo. Y tristemente les vuelvo a decir, esa es la razón que Jesucristo nos ha dado poder y autoridad sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo demonio. Cristo ha dado ese poder a la iglesia, pero no quiere decir que nosotros somos invencibles y que no estoy hablando eso. ¿Sabes qué necesitamos? La iglesia, saber y conocer el poder que Dios
nos ha dado. Entonces, sabemos que ahorita, por cómo están las cosas, nosotros tenemos que estar preparados. Por eso, Cristo da el mensaje primero a las 7 iglesias, que estas 7 iglesias abarcan toda la condición espiritual de las iglesias en todo el mundo, desde que la iglesia nace, Hechos 2, por el Espíritu Santo. Desde ahí nosotros tenemos la autoridad, pero sabemos quién puede ignorar la condición de la iglesia que desde siempre ha sido, pero que hoy, ahorita, en estos últimos días, está bien degradada, bien confundida. Por eso Cristo nos habla de un pequeño remanente. Y eso es cuando Cristo sube al cielo, dio dones a los hombres, nos bautizó. Porque sabes una cosa, yo leo, lo que leo de muchos comentaristas y etcétera, diccionarios bíblicos y todo, es que ellos hablan como si esto nada más fue para los apóstoles, la iglesia primitiva. No, no te confundas. Ese poder lo tiene el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios lo da a quienes le buscan, a quienes se han humillado delante de Él. Ese poder está para toda la iglesia en general. Fíjate, hasta el colmo así de que la iglesia puede redimir pecados. O sea, no quiere decir perdonar, no, soltar, atar y desatar a una persona cuando ya la persona ya vive en blasfemia. En el 4:18 de Efesios 4:8 al 10, más bien, rectifico, dice así: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Te fijas? Pablo, Pedro lo repiten. Entonces dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Qué lindo! Cristo ya lo llenó todo, nuestro Redentor. Y luego dice que por eso él mismo, nuestro Cristo, el Espíritu Santo, dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Esos son los llamamientos santos de Dios. Y la iglesia, así debe de estar operando la iglesia, porque ciertamente los días son malos. Pero mira, una última cita. Esto yo tengo que compartirlo porque es algo muy, muy bonito. Aquí en Lucas 11:52. Fíjate lo que el Señor les dijo a los religiosos, según ellos, los que guiaban al pueblo a salvación. Ay, qué tremendo, cuánto error de veras en todo esto. Lucas 11, aquí voy a dar lectura al versículo 52. Dice, porque de aquí en adelante, déjenme ver si estoy bien, Lucas 11, estoy en el 12, a la vueltecita. 52, dice, ay de vosotros, una sentencia contra los religiosos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Cuál ciencia? El conocimiento de llegar a Dios, de arrepentirse, aquel pobre pueblo que estaba sin esperanza. Luego dice, vosotros mismos no entrasteis. ¡Wow! Ya el Señor, fíjate, aquí es donde la iglesia tiene que tener ese entendimiento. El mismo Señor les dijo a los religiosos, dice, porque vosotros mismos no entrasteis. Y el Señor no les está diciendo, tienen otra oportunidad, porque estaban ciegos y guiaban a los ciegos. Dice, y a los que entraban, se los impedisteis. O sea, ni entraban
ni dejaban entrar. Ellos no entraron, aquí se los dijo el Señor, ni dejaban que nadie entrara. ¿Por qué? Dice, porque el Señor dice que le habían quitado la llave. Fíjate, la llave, vuelve a repetir el Señor, la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Y en estos días nosotros sabemos cómo está el Evangelio. Los que conocen la palabra de Dios verdaderamente, voy a hablar del pequeño remanente, de esos poquitos, porque la palabra del Señor habla de un pequeño remanente, que nosotros sabemos cómo está la condición de la iglesia en estos días. Y es la razón que Jesucristo inicia ese libro santo y divino de Apocalipsis, que es revelación. Él revela, ahí nos habla más bien acerca de la condición, sí habla de la condición de la iglesia y de cómo la iglesia debe de estar preparada para recibir al Señor en el aire. Es lo que dice también nuestro hermano Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Así que dice Primera de Corintios 15, también ahí habla de la final trompeta, de que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta seremos arrebatados, seremos levantados. La iglesia debe de estar preparada. Y son tiempos en que nos podemos arrepentir. Vamos a orar en estos segundos que me quedan. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, he compartido la bella palabra. Ahora, Señor, tú que conoces los corazones, las intenciones que hay en nuestro corazón, nadie las puede entender como tú mismo lo haces. Gracias por esta palabra, pero pido en el nombre de Jesús que esta palabra penetre los corazones. En Cristo Jesús, amén, amén. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Y sabes que no piensen que esta palabra es dura. Va a ser más duro sin Cristo en la eternidad. Bueno, mis amados, les amo en Cristo Jesús y ya saben, busquen a Dios de todo su corazón. Amén.